Hola, soy Juanjo y os voy a enseñar el funcionamiento de la Camper Flexo SP. Aquí, en la bancada de la cocina, tenemos el pulsador del escalón. Ahora vamos a explicar la parte de la cabina. Motor FIA, como vemos, 130 caballos, 6 marchas. La marcha atrás es importante, pulsamos hacia arriba y hacia la izquierda, hacia adelante, como nos indica. Pues aquí en la parte izquierda tenemos las luces de posición. Lo diríamos hacia arriba y luego intermitentes hacia arriba o hacia abajo. Y a la parte de la derecha tenemos los limpiaparabrisas. Y más hacia abajo tenemos el control de velocidad y limitador de velocidad. Para el control de velocidad pulsaríamos hacia arriba y para activar a la velocidad de crucero pulsaríamos hacia arriba y se quedaría memorizada y funcionaríamos a la velocidad de crucero que fuéramos en el momento. Y para desactivar, o bien volveríamos hacia atrás o con los pies pulsaríamos el freno o embrague y se quedaría desactivado. Para el limitador de velocidad bajaríamos hacia abajo y con la maneta subiríamos o bajaríamos el nivel de velocidad. Una vez memorizado, para activar deberíamos de pulsar y se quedaría memorizada. Y para desactivarlo volveríamos al cero y se desactivaría el limitador de velocidad. Aquí tenemos el aire acondicionado, aire caliente, aire frío y posición de salida. Y aquí a la izquierda tenemos la alarma. Vamos a explicar el funcionamiento de la alarma. Con el botón de la izquierda daríamos a la alarma y para desactivar al de la derecha. Sistema noche, daríamos la alarma y directamente pulsaríamos las rayitas de la parte izquierda. Anulamos los volumétricos y solamente tendríamos posición de puerta. Ahora vamos a enseñaros el equipo multimedia. Encenderíamos aquí, pulsamos al menú y vemos las opciones de entrada que tenemos: Bluetooth, USB, la tarjeta SD, navegador, radio, CD o auxiliar. El freno de mano lo tenemos aquí en la parte de la izquierda. Aquí, como veis, tenemos el mando para orientar los espejos retrovisores. Giramos hacia la izquierda y orientamos el retrovisor de la parte izquierda. Tiramos hacia la derecha y orientamos el retrovisor de la parte derecha. Y una vez terminado, metemos en la situación de inicio y terminaríamos. Y elevalunas derecha e izquierda y cierre de puertas. Y ahora, para aislarnos del exterior, cogeríamos la cortina y con unos pins colocaríamos. Os voy a enseñar cómo podríamos girar los asientos. Bajo del asiento tenemos una palanquita que la pulsamos hacia abajo y nos desliza el asiento para poder dar la vuelta. Aquí tenemos el panel de control que para encender pulsaríamos y lo tenemos encendido. Giramos la rueda a la izquierda y nos marca niveles de batería de habitáculo. Otro puntito más y nos marcaría el nivel de batería del motor. Si vamos hacia la derecha nos marca niveles de agua limpia y un puntito más niveles de agua grises. Volvemos, retrocedemos al agua limpia, volveríamos a pulsar y nos indican que tenemos ya servicios de agua. Esto es una ventana que funcionan todas del mismo sistema. Tienen unos puntos para liberar la ventana y luego ya empujaríamos. Depende de la ventana, tiene 3, 4 o 5 puntos. Abriríamos y para cerrar pulsaríamos hacia arriba, liberamos y podríamos cerrar la ventana. Luego tenemos sistema de noche, que es muy delicado, hay que ir con mucho cuidado. Pulsamos y subimos hacia arriba. Y para liberarlo volvemos a pulsar y bajaríamos con la mosquitera. La mosquitera tenemos 2 pulsadores. Para liberar se acompaña. En esta camper tenemos 2 claraboyas de 40 x 40 con 3 posiciones de apertura. Pulsaríamos para abrir, desplazamos, primera posición, segunda posición o hasta el final.
Y ahora para cerrar, pulsaríamos hasta el final, hasta que nos salga el clac. En marcha, tanto claraboyas como ventanas siempre obligatoriamente cerradas. Y aquí tenemos en la parte de la cocina, tenemos lo que es la parte de los fogones y lo que es la parte del fregadero. Cocina, ¿cómo encender? Pulsaríamos, tenemos mantenido, pulsamos el chispa y encendemos 3-4 segundos y ya se queda cogido. Mínimo izquierda y cerraríamos hacia derecha. Y en la parte del agua subiríamos el grifo y pulsaríamos agua fría y hacia arriba agua caliente. Una vez hemos terminado la cocina, para bajar los cristales los cogemos y con mucho cuidado lo acompañaríamos. Todas puertas y armarios tienen sistema de seguridad, como vemos aquí. Pulsamos y abrimos, y aquí al fondo tenemos las llaves del gas, cocina y nevera. Esto es una alarma de gases, todas las autos la llevan. Para poder encender tenemos el interruptor aquí a la derecha, y una vez encendido, siempre durante todo el viaje tiene que estar encendida. Si durante el viaje se nos disparara la alarma de gases, lo primero que deberíamos hacer sería abrir puertas y ventanas y directamente irnos a las llaves del paso de gas para cerrarlas. Bueno, esto es la nevera marca Dometic, que es trivalente. Puede funcionar a luz cuando conectamos 220 desde la calle, a batería cuando está el motor en marcha, que depende de alternador, o a gas. Vamos a ver cómo funciona. Pulsaríamos, damos el chispo y vemos que directamente la rayita nos está marcando que la tenemos conectada. Una vez llega a mitad, eso significa que la tenemos encendida. Soltamos y ahora la tendríamos a gas. Para poder abrir la nevera, cogemos, le quitamos el cierre de seguridad y podemos abrir la nevera. Y para cuando nos ponemos en marcha, ponemos el cierre de seguridad y es la única forma de que en marcha no se nos abre la nevera. Vale, como aquí vemos, tenemos el mando de control de la calefacción agua caliente y hacia arriba manejamos la temperatura del agua caliente, 40-60 grados. Bajaríamos al centro y hacia abajo, primer puntito sería calefacción solamente y otro puntito más sería calefacción con agua caliente. Y con la ruedecita esta del 1 al 5 podríamos regular la temperatura de la calefacción. Ahora vamos a ver dónde tenemos la instalación de las botellas de propano y el funcionamiento del cambio de una. Abriríamos, tenemos 3 cierres. Siempre llevaremos 2 botellas y ahora vamos a hacer la instalación de una para, en posible caso de un cambio a otra. Ahora vamos a hacer la instalación para poner la monza. Pulsamos hacia adentro y apretamos y luego giraríamos hacia la izquierda para abrir. Una vez puesta la monza, pulsaríamos el botón verde para sangrar el aire que nos queda dentro. La pondríamos dentro. Cogeríamos la correa, para sujetarla, la pasaríamos y estiraríamos para que no se nos quede sujeta. Dentro de la autocaravana tenemos 2 tipos de conexión eléctrica. Una de 12 voltios tipo mechero, un máximo de 10 amperios, y otra de 220 que necesitamos la conexión desde el exterior. Esta sería la tapa de la toma exterior, como aquí nos indica. Levantamos y conectaríamos la toma de corriente desde el exterior. Y ahora tendríamos 220 en el autocaravana. Aquí todas las luces son táctiles. Pulsamos y encendemos y volvemos a pulsar y vamos bajando la intensidad de la luz o apagamos al final.
Este es el inversor de 600 vatios de 12 a 230 sin necesidad de estar conectado desde el exterior, con dos tomas de entrada, una SUCA y una de USB con el interruptor de encendido. Y aquí tenemos la televisión sobre un soporte abatible para poderla ver desde el dormitorio. Ahora encenderíamos la televisión. Lo único a tener en cuenta es que en cada sitio que estacionemos tenemos que entrar en menú para hacer una búsqueda de canales. Pulsaríamos en menú y nos bajaríamos hasta el canal. Metemos canales, búsqueda automática, pulsaríamos DTV digital, volvemos a pulsar, seguro, OK, y entonces nos haría un barrido de búsqueda de canales. Esta televisión tiene unas fuentes, como bien nos indican, DVD, USB. DVD, a parte de la derecha, DVD, USB. Esto, como vemos, es el cassette, y allí a la izquierda con el botón azul es la cisterna para tirar el agua, y a la derecha nos marca el sensor de cuando tenemos el depósito de aguas negras lleno. Abriríamos la taza y en la parte de la izquierda es donde tenemos la guillotina para abrir y cerrar. Pulsamos el agua, siempre cerrar para que los olores no nos suban arriba. Vale, ahora vamos a enseñaros cómo funciona para poder ducharnos. Cogemos el monomando, subimos hacia arriba, caliente izquierda, fría derecha. Una vez hemos regulado el agua, para pulsar y comprobar, y para fijar pulsaríamos hacia adelante, lo tendríamos. Luego para quitar volveríamos a hacer, pulsamos y tiramos hacia atrás. Ahora cogeríamos el mando y lo colocaríamos en el sitio, estiramos, ahora cogeríamos la cortina, la desplazaríamos hacia la derecha y ahora cogeríamos el velcro, insertaríamos y cerraríamos para que no se mojara la madera. Ahora cerraríamos la puerta hasta el final para que no saliera el agua. Esta camper lo que sí que nos da es la opción de poder plegar la cama. De esta forma plegaríamos el colchón, lo levantamos hacia arriba, luego el sumier y entonces con el cierre lo abrecharemos. Ahora vamos a explicar cómo vaciar el cassette de aguas negras. Pulsaríamos para abrir la puerta y aquí tenemos una pestaña amarilla, pulsaríamos hacia arriba y empujaríamos el cassette. Abriríamos, desenroscaríamos el tapón, vaciaríamos el depósito y luego se enjuaga. Una vez hemos vaciado, lo apoyamos en el suelo, cogemos el líquido para rellenar, que aquí nos marca los niveles, cada vez vaciado es una rayita aproximadamente, echamos el químico y luego lo mezclamos con un poquito de agua, cerramos y volvemos a meter hasta que la pletina normal. Ahora vamos a vaciar el depósito de aguas grises, que son las aguas que provienen de la ducha, el lavabo y la cocina. Daríamos la vuelta a la maneta aquí, como vemos, tenemos la manivela para abrir el motor, pulsaríamos hacia afuera, abriendo. Una vez hemos abierto la palanca, tenemos la palanca de refuerzo, abriríamos, aguantamos capot y aquí a la izquierda dentro tenemos la varilla de aceite,
que es aconsejable cada 1000 kilómetros ver el nivel.